Mis amados amigos, mis queridos hermanos, a todos, que el Señor Jesús les bendiga. Aquí estamos otra vez para acompañarle, como siempre, con el mensaje en la palabra de Dios. Les saluda el pastor José Humberto Gallego. Bienvenidos. Iniciamos pues la lectura en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículos 1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas. La razón, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos muchísimas gracias hoy también por el privilegio que tenemos de vivir. Y gracias te damos también, Señor, por poder llevar el mensaje a cada persona que lo escucha. Y gracias por los corazones atentos a oír esta bendita verdad. Permite que cada uno de los que escuchan lleguen a entender y puedan así creer y obedecer, para que tú en tu misericordia los salves, ya que eres el único Salvador. Dios mío, bendiga pues a cada uno de los que a diario sacan el tiempo para oír la reflexión. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Ay de mí. Cuando nosotros sabemos una cosa y la ocultamos, nos volvemos cómplices. Si usted se da cuenta de que, por decir algo, su vecino está maltratando a sus niños o a su esposa o a una mascota y usted se queda callado o callada, usted es cómplice. Porque si ese señor, ese vecino o esa vecina llega a matar a uno de esas personas o animales y se dan cuenta que usted supo, usted también llevará del arrume. Es necesario entonces uno saber hasta dónde puede llegar y saber qué debe de hacer. Sabemos nosotros que la venida del Señor, su regreso está muy cerca, porque como lo hemos dicho, las profecías cada día se cumplen. Y sabemos que quien no se haya convertido al Evangelio, quien no haya creído a la palabra de Dios rotundamente, se va a perder. Y entonces la pregunta es, ¿quién será el culpable? La persona se perdió por ignorancia o por no conocer, ¿y será él el único culpable? ¿El culpable será entonces Dios que no advierte? ¿O seremos nosotros que sabiendo las cosas no las contamos? Pues bien, acabamos de leer aquí donde el sabio Salomón hace una invitación. Echa tu pan sobre las aguas, o sea, predique la palabra, dé testimonio, hable, diga, cuente, no le dé pena. ¿Y a quién le voy a hablar? Al que se le aparezca y a quien Dios le ponga en su corazón. Inclusive, uno empieza por la familia. Pueda que no le crean, porque si usted o yo damos un mal testimonio, ¿quién nos va a creer? Si yo digo que Dios cambia y no he sido cambiado, estoy mintiendo. Pero si usted da un buen testimonio, puede hablar la palabra. Mire, cuando comenzó la iglesia, la Biblia dice que todos daban testimonio de la palabra, iban de casa en casa hablando. Y cuando el Señor ascendió a los cielos y reunió a sus discípulos, les dijo, según Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria
y lo último de la tierra. Allí está hablando figuradamente que le seremos testigo en Jerusalén, o sea, en la casa. Hay que dar buen testimonio a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos, a las hijas, al papá, a la mamá, al vecino, a la vecina. Porque a veces hablamos muy bonito, pero no vivimos tan bonito. Entonces dice, echa tu pan sobre las aguas, o sea, habla la palabra, porque después de muchos días lo hallarás. Más adelante usted le habla al uno y al otro y más adelante se dará cuenta que esa persona logró creer. Y de seguro que va a decir, fue que don fulano de tal, o doña fulana de tal, o fulano de tal me habló la palabra. Hablamos mucho y me explicó y pude entender. O fue que don Julano, doña Julana me mandaba audios, me mandaba videos, me mandaba canciones a través del WhatsApp y pude entender, gracias a él o a ella, hoy conozco a Dios. Halló el pan que un día echó, la palabra es pan. Dice aquí, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos de pronto dicen, esto sí es la verdad? Y si de pronto yo le hablo a la gente y creen y usted me llama mentiroso. O si no pasa lo que el pastor está diciendo, lo que yo logro entender, entonces paso por mentiroso. Déjeme decirle que Dios no miente. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios entonces no miente. Somos llamados cada uno a hablar del Evangelio. Dice la Biblia que el que gana almas es sabio. ¿Cómo se gana un alma? ¿Cómo hace una persona para convertirse a Dios si otra no le habla? Y usted y yo somos los llamados a hablar. Pastor, es que yo soy corto de palabra, yo no entiendo mucho, no tengo palabras para decir, pero puede dar un buen testimonio. Así de sencillo. ¿Cuántas personas se han convertido porque otra les contó cómo se convirtieron? O cómo ocurrió un milagro en la vida de él o de ella y él o ella pudo ver. O simplemente con solo ver el testimonio suyo en su casa, mucha gente también se puede convertir. Porque no solamente usted evangeliza hablando, parándose en un púlpito o en una esquina de la calle o en un parque con un megáfono. No, hay muchas formas de ganar personas para el reino de Dios. Por acá, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, versículos 11 y 12, allí hay una advertencia. ¿Para quién? Para usted y para mí. ¿Qué dice? Libra a los que son llevados a la muerte. Y la pregunta es, pastor, ¿y quiénes son? Pues todos los que pecan por ignorancia o por rebeldía. Todos ellos. Dice, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Y quiénes son ellos? Los mismos. Si uno le habla a una de esas personas y ella puede creer, usted tendrá un galardón muy grande, igual que yo, el que sea. Pero si no lo hacemos por temor, por miedo, la pregunta es, ¿qué vendrá sobre nosotros? Ahora aquí dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. Pregunta, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. O sea, Dios está dispuesto a galardonar a aquel hombre o aquella mujer que se esforza por hacer conocer la palabra. ¿De quién? De todo aquel que la necesita. Como dije al principio, comenzando por la familia, terminando con los vecinos. En segunda de Corintios, en el capítulo número 9, versículo número
16 y 17. El gran apóstol San Pablo, este que fue perseguidor de la iglesia, enemigo de los cristianos. Después de que se convirtió al Señor, él no cesaba de hablar. Donde quiera que iba, predicaba el Evangelio y presentaba a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Él dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Se escuchó bien? Pablo declara que si anunciaba la palabra, no tenía por qué gloriarse, porque le era impuesta necesidad. O sea, Dios había colocado en él ese deseo, esas ganas, ese ánimo. Y dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. No anunciamos una religión barata. No, señor. No le presentamos a nadie aparte de Jesús a una persona. Es que el pastor Julano de tal, él es un buen hombre, créale a él. No, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Ningún hombre puede salvar a otro hombre. Ningún hombre le puede perdonar a otro hombre. Hay que presentar es a Jesucristo y presentar el plan de salvación, o sea, el Evangelio. Pablo sigue diciendo, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que cada creyente debemos de dar testimonio de la verdad. Debemos hablar, publicar, contar, decir, mostrar, pero no solamente con la palabra, es también necesario mostrar con los hechos, porque yo no puedo decir cristiano y vivir de otra manera. Tengo que vivir como cristiano, haciendo la voluntad de Dios, haciendo respetar mis derechos, eso sí, porque muchos piensan que somos evangélicos y que por eso somos tontos. No, señor, somos cristianos evangélicos, pero no bobos. Tenemos derecho a exigir respeto. Tenemos derecho a que las autoridades nos apoyen en lo que estamos haciendo. Tenemos derecho igual que los demás. Solo que no podemos vivir como los demás viven, ni hacer como los demás hacen. Ahora, por allí, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 18, versículos 6 y 7, Jesucristo el Señor hace una advertencia a los que son evangélicos de nombre, que no son evangélicos de verdad, o sea, que dicen ser lo que no son. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Escuche, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Mi querido hermano, mi querido amigo, yo no sé quién sea usted, ni dónde vive, ni qué hace, pero lo que yo sí sé es que a usted y a mí nos toca repartir la palabra. Pastor, es que yo soy un médico muy elocuente y me da pena que se den cuenta que soy evangélico. Es un privilegio ser cristiano. Usted que tiene su título de honor. Es una bendición tenerlo, pero es una bendición tener a Cristo en su vida y presentárselo a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, presentarlo a la persona que lo visite en su consultorio, en su taller, en su oficina, hablarles del amor de Dios, tener en su escritorio tratados para que todo aquel que vaya, usted le entregue uno.
Pueda que no sepa hablar mucho, pero ese tratadito va a hablar por usted. Así de sencillo. A los amigos, a la familia, envíele audios, predicaciones cortas, pero que tengan buena esencia, que los que lo oyen puedan entenderlo. O sea, participe en la propagación del Evangelio. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Usted sabe que el Evangelio produce felicidad, produce alegría, produce paz, produce gozo, produce redención, produce vida eterna. Repártalo para que otros gocen lo que usted goza, para que otros disfruten lo que usted disfruta. Usted será un eslabón en la cadena de los que predicamos la palabra. Desde aquí, nosotros lo hacemos, o yo lo hago todos los santos días, y hay muchos como yo que madrugamos a hacerlo, porque sabemos que la gente necesita la palabra. No se quede con ella, repártala. Envíelo a los contactos. Necesitamos que la gente conozca la verdad para que se salven, para que no se pierdan. Necesitamos que muchos se contagien de esta bendita verdad para que sean salvos. Si como cristianos leemos la Biblia, sabemos el fin de cada persona que no tiene a Cristo, que se perderá. Y debe ser algo funesto, horrible, uno saber que se perdió la mamá, que se perdió el papá, que se perdió la señora, porque no se le habló, porque no se le dijo, porque no se le enseñó, porque me dio vergüenza que me dijeran que yo era evangélico. Hermano, quítese eso de la mente. Somos el pueblo privilegiado por Dios, que nos reveló su palabra para que la impartamos a otros. Necesitamos llenar el mundo de la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo muy claro, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea voluntariamente y se bautice voluntariamente y permanezca, este será salvo, mas el que no creyere, este será condenado. Hay mensajes que son muy fuertes. A veces Dios nos coloca unos mensajes que uno dice, Señor, pero ¿yo qué estoy diciendo? Y es que Dios habla por nuestros labios para redarguir la conciencia de las personas. Porque ellos tienen que entender que solamente hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Pablo dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitamos hablar la palabra de una manera clara, sencilla y tajante para que el que la oye la pueda entender. El Señor Jesús predicó de una manera muy sencilla, de modo que todos los que le oían podían entender la palabra. Igual nos toca hacerlo hoy. Recuerde, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes la magnitud del mal que viene. Y quien se convierta a Dios con la predicación del Evangelio, entonces esa persona te agradecerá a ti y tú te sentirás contento de la labor cumplida. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude y mucho ánimo para adelante, haciendo conocer la palabra de Dios.